Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, ustedes ya conocen el estribillo para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, del pasado, del presente, en fin. En la salida de hoy nos vamos a ocupar de un tema, un fenómeno que no es que sea de ahora, no es reciente, pero que sí se está dando de forma cada vez más recurrente y sistemática. Me refiero al vandalismo y sobre todo el vandalismo contra las obras de arte. Es una práctica antigua que sin embargo ahora viene adobada por lo que podríamos llamar la militancia climática o el activismo climático, que es un eufemismo, una forma benévola de hablar de unos idiotas, unos cretinos que para llamar la atención se ensañan con algunas de las obras de arte más célebres, más famosas, más emblemáticas y más codiciadas por las hordas del turismo y también por los amantes de la belleza. Yo no quiero juzgar la nobleza o no de esa causa, porque sin duda estamos viviendo, como siempre, tiempos muy duros y en el nuestro esa preocupación por el futuro de nuestro planeta debería estar en el centro de todas las reflexiones y también de todas las acciones políticas y sociales. O sea que desde el punto de vista moral y hasta filosófico, no objeto en absoluto la labor y la entrega de quienes se arropan en esa bandera para transmitir el mensaje urgentísimo y desesperado que busca la concientización, como se dice ahora también, de todos con respecto al desastre ecológico en el que estamos inmersos desde hace un tiempo largo ya. Pero los métodos, pues, son ellos sí bastante reprochables y repudiables. No porque tengamos que caer tampoco en la mojigatería y el desgarramiento y escandalizarnos por una acción simbólica que lo que busca siempre es llamar la atención. Esa es también la naturaleza y la esencia del vandalismo cuando se concibe como un medio para lograr un fin que es transmitir un mensaje. Hay quienes aprueban esos métodos y hay quienes no. Yo tampoco quiero glorificar ni idealizar aquí el lugar del arte en la sociedad y darle una especie de condición sagrada e intocable, porque incluso el arte contemporáneo se piensa muchas veces como una profanación, como una refutación también de esa reverencia frente a la belleza y frente a las tradiciones estéticas que están allí recogidas en esas obras del pasado que todavía a muchos nos maravillan y nos deslumbran. ¿Por qué? Pues por el otro lado, también hay una legión de gente que se siente conmovida, interpelada por el arte, por la belleza, por la forma como la maestría de algunos artistas nos conecta con un misterio y nos conecta con una visión de la historia y del pasado que hace que veamos todo de forma muy distinta, a veces más profunda, a veces más inquietante, lo que sea, pero la discusión en realidad no tiene que ver tanto
con la legitimidad de los métodos vandálicos, ni con la condición sacrosanta e intocable del arte, sino con el hecho de que cada vez más unos descriteriados, buscando de manera desaforada figurar y salir a la superficie y hacerse notar en esta cultura delirante también de las redes sociales, donde todos nos sentimos protagonistas de las noticias todo el tiempo, pues se está engendrando allí un orden social en el que muchas veces las víctimas de la vanidad y del activismo entendido en su peor versión, que es una especie de instrumento para autoflagelarnos y también, ya digo, para cosechar un prestigio que no nace sino de las ganas desesperadas por figurar, pues eso está produciendo una sociedad que llega al escenario patético que hemos visto en los últimos tiempos de unos jóvenes que se ensañan con obras de arte muy reconocidas, muy famosas. Ya pasó en la National Gallery en Londres con un cuadro de Van Gogh, pasó en el Museo del Prado en Madrid con las dos majas de Don Francisco de Goya y Lucientes, y acaba de ocurrir un momento estremecedor que lo vimos todos en vivo y en directo, porque además esa es otra de las características de nuestra época, y es que todo queda grabado y parecería como si todo ocurriera para ser grabado y transmitido en eso que los expertos llaman un live, mientras la gente se pega a las redes sociales para poder opinar mientras la historia va ocurriendo en tiempo real. Ese es uno de los rasgos de nuestra época, que tiene mucho de bueno, pero también mucho de malo, irreprochable. Hace unos días vimos pasmados la escena, el momento en el que dos muchachos, una joven de 21 años y un joven de 20 años, en Londres, en la Galería Nacional, provistos, por supuesto, de sendos teléfonos para que su ultraje quedara muy bien grabado, se acercan a uno de los cuadros más famosos de este museo y con unas picas, en realidad con los martillos de seguridad que están allí en caso de un incendio, para que uno pueda romper un vidrio y sacar el extinguidor del fuego. Estos muchachos se robaron esa pica, se robaron ese martillo y se lanzaron feroces contra uno de los cuadros más famosos de la Galería Nacional en Londres, la Venus ante el espejo de Diego Velázquez, uno de los pintores más importantes de todos los tiempos, acaso el pintor más grande de la España del siglo XVII, de la España del siglo de oro, y uno de los maestros por excelencia de la pintura occidental. Son muchos los cuadros famosísimos de Velázquez, la gran mayoría de ellos en España, pero este cuadro de Venus en el tocador o Venus ante el espejo, que también se llama la Venus de Rokeby, está ahí en Londres desde 1813 y en la Galería Nacional desde 1906. Es un cuadro muy importante del que ya hablaremos, porque además tiene la particularidad de que es un desnudo, pintado, concebido y ejecutado por un pintor español, ya dije, el más grande de todos, en una época en la que en España
primaba y regía la restricción contra la aparición del cuerpo humano desnudo en la pintura e incluso en la escultura. Había muy pocas licencias, casi siempre clandestinas, para que los pintores pudieran ocuparse de la desnudez. Es la España de el dominio de la Inquisición, es la España de la dinastía de la Casa de Austria, en tiempos además en los que la corona española, la corona castellana e imperial, se ha echado al hombro la batalla sin cuartel contra la herejía, contra el protestantismo, a veces con más entrega y más rigor, incluso que en la propia Italia, en la propia Roma, donde estaba el Papa. Es la España de la Contrarreforma en todo su oscuro esplendor. Usemos esa paradoja porque lo era en realidad. España estaba en la cima del poder mundial, aunque ya empezaba su lenta e inevitable decadencia, y hubo una sucesión de reyes que se entregaron con el alma a defender y a reivindicar la causa del catolicismo contra todas las formas de la herejía. En el caso español, además, estaba el antecedente de la presencia de los judíos, de la presencia de los musulmanes. Hacía muy poco, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, el rey Felipe III había expulsado a los moriscos, que eran los descendientes de los moros, de los musulmanes españoles, que después de 1492 se habían tenido que convertir al cristianismo o habían sido confinados a unas zonas especiales, sobre todo en el sur de España, para que pudieran seguir profesando su fe y hablando la lengua árabe. Pero eso en 1611, 1612, en los años finales de Felipe III, se acaba cuando la monarquía decide expulsar a los moriscos. Entonces era un momento de la vida española en el que la obsesión ultramontana del catolicismo y de la contrarreforma lo atravesaba todo, en especial el arte, que era también una de las expresiones mayores de ambas cosas, la grandeza de España y la decadencia inminente que le corría pierna arriba al imperio. De suerte que Velázquez es hijo de esa época y sin embargo termina pintando este cuadro enigmático que por supuesto se ocupa de una de las figuras mayores de la mitología clásica, una especie de lugar común que encarna la idea de la belleza y del amor, que es la figura de Venus o de Afrodita, que siempre estuvo presente allí en el ideal del arte, de la poesía, de la épica, de la mitología, de la escultura desde la antigüedad y por supuesto de la pintura. Contra ese cuadro de la Venus en el espejo, del que ya vamos a hablar un poco más, se ensañaron este par de activistas climáticos de una organización que se llama Paremos el Petróleo Ya, en su traducción al español, y ha quedado pues como una tendencia. Todos vimos esa escena y la estamos replicando, y es un momento viral que, repito, tiene unos antecedentes porque el vandalismo como concepto nace incluso a propósito de la violencia contra el arte y el patrimonio cultural.
quien acuñó por primera vez ese concepto, esa palabra que hoy en día sirve para designar tantas cosas, fue un sacerdote francés en los tiempos de la Revolución Francesa, el famoso abate Gregoire, que era uno de esos curas rojos de los tiempos revolucionarios en Francia, porque en la Francia de la Revolución Francesa, valga la redundancia, en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, había dos grandes tendencias políticas. Por un lado, la tendencia ilustrada, enciclopedista, que se va volviendo revolucionaria y que está marcada por el escepticismo, a veces incluso por el descreimiento y por el ateísmo, y está la reacción, la vertiente conservadora de quienes defienden el orden tradicional, defienden la monarquía, defienden el pasado, que va a ser la cantera del conservatismo francés, de la reacción que después de la revolución va a terminar en el exilio en Italia o en Suiza y en toda Europa, reclamando con nostalgia y añoranza los días felices en los que no había surgido el monstruo de la revolución con esa lengua afilada que era la guillotina y que terminó anegando en sangre a ese país que era una de las grandes potencias de Europa. Pero entre los revolucionarios franceses o entre los ilustrados había también miembros del clero que se sentían partícipes de los beneficios del racionalismo, del enciclopedismo, y este personaje que se llama Henri Jean-Baptiste Gregoire, el abate Gregoire, era eso, un cura rojo que creía en los principios de la libertad, de la separación de poderes, creía en la abolición de la esclavitud y de la servidumbre, y cuando viene la Revolución Francesa, él milita allí en las huestes revolucionarias, pero muy pronto se da cuenta de que ha brotado una hazaña, un furor tenebrosos contra el arte y el patrimonio cultural, porque como la revolución necesitaba abolir de tajo el pasado, uno de los símbolos mayores de esa idea estaba en las obras de arte que estaban refugiadas en los templos religiosos católicos, de suerte que el ensañamiento contra el catolicismo y contra la religión hizo que la Revolución Francesa entrara a saco y arrasara con obras de arte muy valiosas, hasta que el abate Gregoire, que estaba en la Revolución Francesa y que compartía sus principios y sus ideales, levanta la mano y empieza a oponerse con valentía a semejante horror y señala que esas obras de arte no hacen parte solo de una tradición religiosa y cultural enraizada en el catolicismo francés, sino en la identidad nacional del pueblo francés. Es decir, el arte que estaba en Francia y que se había producido en Francia era uno de los puntales de la identidad nacional francesa, que era también otra de las grandes banderas de la revolución. Y entonces dice el abate Gregoire que había que impedir a como diera lugar el vandalismo. Empieza a usar esa palabra, ese concepto, evocando a un pueblo bárbaro germánico que en el siglo V de la era cristiana cayó sobre el Imperio Romano y protagonizó algunos de los episodios más duros de esa confrontación entre los bárbaros y el imperio. Los bárbaros eran sobre todo
pueblos del norte, pueblos alemanes o germánicos que cayeron sobre Roma e hicieron presa del imperio y la ciudad de sus pasiones y de un furor que en últimas va a dar al traste con la grandeza de Roma y va a caer el Imperio Romano de Occidente en un proceso que también va a ser muy lento y muy largo. No es cuestión de unos días, ni unos meses, ni unos años. Es un proceso larguísimo de la forja de un nuevo mundo que es la Europa medieval. Y la Europa medieval nace entre el siglo V y el siglo VI y VII por cuenta de ese enfrentamiento entre los bárbaros del norte y el Imperio Romano. Uno de esos pueblos bárbaros del norte era el pueblo de los vándalos, que entraron a una parte de Francia, se asentaron luego en España, llegaron hasta el África mediterránea, hasta el África del norte, y en el año 455, comandados por su rey y caudillo que se llamaba Gensérico, entran a Roma y la saquean sin piedad. Es uno de los famosos saqueos de Roma, que también constituyen una larga tradición. Alguna vez aquí en Calamares en su tinta hablamos de cómo los ejércitos de un emperador español en el siglo XVI entraron en mayo de 1527 a saquear la ciudad de Roma. Pues uno de los antecedentes de ese saco de Roma fue el que protagonizaron los vándalos en el año 455 de la era cristiana. Como evocación de ese momento de la historia, el abate Gregoire escribe un tratado pidiéndoles a los revolucionarios franceses que por favor no saquearan, ni mancillaran, ni destruyeran las obras de arte que había en el país. Y les suplica que frenen el vandalismo. Ya lo llama así y desde entonces quedó ese concepto asociado primero con la destrucción del arte y luego con la destrucción de todo. Pero en el caso del vandalismo entendido como la destrucción del arte, existe por supuesto un mensaje detrás. Hay siempre un propósito político, filosófico, moral, por despreciable y deleznable que nos parezca, en el cual quienes incurren en esas acciones vandálicas lo que quieren es llamar la atención y de alguna manera vincular su nombre, a veces o por lo general insignificante, con la gloria y la grandeza y todo lo que simbolizan esas piezas emblemáticas que en cambio sí encarnan y encierran pues todos los valores de una identidad o de una tradición. De suerte que en este nuevo brote de vandalismo contra el arte estamos asistiendo al intento de unos activistas climáticos que están guiados por la causa noble de la reivindicación de su bandera, que es la de la conciencia con respecto a los desastres ecológicos de nuestro planeta, y el hecho de que estén enfilando sus baterías contra unos tesoros del arte y la cultura que son irreemplazables, que son únicos y que claro ellos están usando para refugiarse allí y volverse célebres y que sus acciones cobren la consagración de nuestra época, que es la viralidad y el interés e incluso el desprecio de todos nosotros. Ahora, en el caso de la Venus ante el espejo de la National Gallery en Londres, pues también es un cuadro que de alguna manera tiene una historia
dentro del vandalismo contra el arte. También es un símbolo de esa vieja puja, esa vieja pugna entre la preservación de la belleza y del pasado y la perpetuidad del arte como una de las grandes conquistas de lo humano, y quienes quieren ensañarse contra todos los valores que están recogidos allí, unos muy positivos y muy buenos, otros que para muchos serán, ya dije, despreciables, pero en esa historia del vandalismo, la Venus de Velázquez tiene también una tradición, un pasado, una trayectoria que vale la pena recapitular y que incluye, por supuesto, la biografía de su creador, de la que ya hablamos un poco, pero sobre la que vale la pena quizás volver un poco más para ahondar en ella. Velázquez nace en el año final del siglo XVI en Sevilla, en 1599, y desde muy niño se revela como un talento descomunal para la pintura, que es un arte en el cual él se va forjando con la admiración por los maestros, los antiguos, pero también algunos de sus contemporáneos o maestros recientes, como Caravaggio, que era uno de los dioses tutelares de Velázquez. Velázquez se forma en el taller de Francisco Pacheco allí en Sevilla, con el cual, entre otras, va a terminar emparentando porque se va a casar con su hija, de suerte que el discípulo se vuelve muy pronto el yerno de este maestro de pintores en Sevilla, que reconoce al rompe rapidísimo que Diego de Velázquez tiene un talento sin igual y lo insta a que vaya a Madrid, donde estaba la corte de los Austria, una corte que oscilaba entre Madrid y Valladolid, pero Velázquez llega a los 21, 22 años a Madrid y se incorpora muy rápido a la vida cortesana. Ya se ha dado el tránsito entre la monarquía de Felipe, o el reinado, no digamos la monarquía, porque siempre la monarquía queda ahí como una institución perpetua y arquetípica, pero está el reinado de Felipe III, que es quien expulsa a los moriscos, y cuando muere el poder lo hereda su hijo, que va a ser Felipe IV, un rey longevo y que va a atravesar buena parte del siglo XVII, que fue un siglo definitorio de la grandeza y también de la decadencia y el ocaso del Imperio Español. Duró mucho en el trono Felipe IV y tiene una primera etapa llena de auspicios y de magníficas posibilidades, pero luego la guerra se lo va tragando, el empobrecimiento de la sociedad española y la debacle administrativa, burocrática y militar del imperio, tanto en Europa como en América, al final hace que la monarquía de Felipe IV sea el símbolo de un largo e inevitable declive. La gran paradoja es que al mismo tiempo España es en ese momento el escenario de un florecimiento artístico sin par, en la pintura, en la poesía, en el teatro, incluso en la novela. En tiempos de Felipe III se ha publicado el primer tomo, la primera parte del Quijote, y es la España del siglo de oro, con grandes poetas como Quevedo y como Góngora, y con pintores como Velázquez, que entra allí a la corte de Felipe IV y que muy rápido se vuelve el pintor oficial de la corte y también el curador de la colección real de
pinturas y esculturas que era quizás el tesoro estético más grande de Europa y que todavía está desperdigado en los museos no solo de España, sino del mundo entero. Velázquez viaja a Italia, que era el lugar al que iban todos los pintores para terminar su formación, su educación sentimental, al calor de las obras maestras del Renacimiento y también ya en ese momento del Barroco temprano. Pero todo pintor que se respetara en la Europa del siglo XVI y del siglo XVII tenía que ir a Italia y a Roma y tenía que encontrarse de viva voz, podríamos decirlo, con las esculturas de Miguel Ángel, con la pintura de Rafael, con los bocetos de Leonardo da Vinci, con ese esplendor del arte italiano desde el siglo XIV y para siempre. Velázquez fue 2 veces a Italia, una a finales de los años 30 del siglo XVII o tal vez a finales de los años 20, pero sin duda estuvo tal vez en 1629, si mi memoria no me falla, aunque podría ser a finales de los 30, no, creo que sí es a finales de los 20, y luego vuelve a Italia ya mucho más maduro y también con mucho más poder e incidencia en la corte de Madrid, en la corte de Felipe IV, vuelve en 1649, que entre otras es un año fundamental para la vida europea porque acaba de pasar la guerra de los 30 años y se ha firmado la paz de Westfalia y se han redefinido muchas de las fronteras políticas y religiosas de la Europa del siglo XVII, que también es un momento en general de gran florecimiento cultural e intelectual, pero en ese tramo final de la Guerra de los 30 años se oficializa también y se consagra la disolución del poder español, sobre todo en Europa. España sigue teniendo su imperio de ultramar, pero el poder que había tenido como fiel de la balanza en Europa se acaba en la Guerra de los 30 años y ese lugar lo van a ocupar otras potencias, sobre todo Francia, también un poco Inglaterra. Entonces Velázquez va a Italia en 1649, es su segundo viaje, y se queda allí 3 años largos, desoyendo, entre otras cosas, el llamado recurrente de la corte del propio rey para que vuelva a Madrid. Pero él vivía deslumbrado con la cultura y con la vida italianas. Es muy probable que hubiera tenido un hijo en Roma, también tuvo varios amores furtivos, y de esa época y de ese encuentro suyo con la Italia de 1649 surge esa pintura, ese cuadro que se llama Venus ante el espejo. Es la recreación velazquiana de uno de los mitos más importantes de la historia occidental, de la cultura, del arte, del pensamiento. Hay varias teorías, varias versiones del nacimiento de Venus. La más importante de todas está en Hesíodo, que es la narración de cómo Cronos termina emasculando, le corta el miembro viril a su padre Urano y de sus genitales sale la simiente que va a dar al mar y de allí surge Venus. Homero, en cambio, en el himno segundo a Afrodita o a Venus, habla de cómo esta diosa nace de las entrañas del propio Zeus,
pero muy pronto Venus va a ser la encarnación del amor, de la pasión y de la belleza indisputable. Tanto es así que a lo largo de la historia del arte, pues todas las grandes figuras desde la antigüedad hasta el mundo moderno se han obsesionado con la figura de Venus. Pensemos que nomás en tiempos modernos está el nacimiento de Venus de Botticelli, está la recreación de Venus o las muchas recreaciones de Venus que hace Tiziano, las que hace Rubens, hasta pintores tan adustos como los alemanes, entre ellos Lucas Cranach, van a ese lugar común de la belleza y la encarnación del amor y la pasión en el cuerpo y la figura de Venus. Pero Velázquez era un pintor del siglo de oro, era un pintor de la monarquía castellana y además era un pintor al servicio de la corte. Y en esa corte y en esa España del siglo XVII estaba prohibido, salvo excepciones imposibles, que los artistas se ocuparan de la desnudez del cuerpo humano, porque todo estaba atravesado por un fervor místico y por ese espíritu apologético de la España de la Inquisición y la Contrarreforma, en la cual era fundamental reivindicar y defender los dogmas de la fe católica que ya habían pasado además por la criba del Concilio de Trento, donde se redefinió mucho de lo que tenía que ser el catolicismo como una empresa de lucha y militancia contra la herejía. Y la monarquía española se echó al hombro esa bandera, esa causa, e impuso como una especie de programa oficial esos valores para que se expresaran desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista incluso económico y por supuesto desde el punto de vista estético y cultural. Todos los creadores, todos los artistas de la España del siglo XVII estaban obligados a caminar por la cuerda floja de la vigilancia de la Iglesia, de la Inquisición y también de los esbirros del poder secular, de la monarquía, que no querían condenarse en el infierno. Entonces es muy raro que Velázquez terminara haciendo un desnudo además mitológico y pagano, que si lo pensamos, y a ver si las palabras obran su milagro, cerrando los ojos, pues es la imagen de Venus acostada en un diván, a la cual vemos de espaldas, que también es una particularidad y es una rareza, porque casi siempre Venus emerge del océano o está en el tocador, pero nos confronta con su desnudez al aire de frente. Aquí Venus está de espaldas y nada nos señala su belleza divina, es más bien la humanización absoluta de su belleza y su figura, que sí conserva las formas con las cuales Velázquez nos va adentrando en un relato en el que ella está también en un aposento que no es particularmente rico ni pomposo y que sin embargo se nos va abriendo cuando un espejo está ahí al frente de Venus y su rostro se ve difuminado, que es también una especie de concesión anticipatoria de la modernidad, en lo cual Velázquez era un absoluto maestro. De hecho, hay muchos críticos que dicen que fue Velázquez quien se inventó
la modernidad. Y no hay nada más moderno desde todo punto de vista que el espejo como un objeto filosófico, no solo como un objeto ornamental al servicio de nuestra figura y de nuestra vanidad. Espejos hubo siempre, desde la antigüedad, pero fue justo entre el siglo XVI y el siglo XVII cuando se perfeccionaron las técnicas para hacer espejos en Francia y en Italia, sobre todo en Venecia, con los cristales de Murano. De manera que empieza a aparecer allí ese objeto que ahora es mucho más fiel y mucho más riguroso con quienes se le enfrentan. Y Velázquez se sirve del espejo como una metáfora para hablar de su sociedad y para hablar de todas las cuestiones que él quiere plantear en su obra, en sus pinturas. Ya sabemos que después, en el cuadro quizás más famoso de Velázquez, que es Las Meninas, hay un espejo en el que está la imagen de los reyes de España que ven al pintor tratando de concebir y componer la escena que está allí recreada en Las Meninas, que también es un juego con el espectador que se para ante el cuadro, porque si hay un espejo en ese cuadro, pues quienes nos paramos delante de él, nos vamos a ver reflejados en ese espejo que está contenido en una obra que a su turno es también un espejo. La otra invocación del espejo por parte de Velázquez es la del tocador de Venus, porque ella se mira y sin embargo su rostro, que era el más bello, que era perfecto, aparece allí difuminado. Y luego está Cupido, que es el símbolo de la divinidad, de la mitología y del mundo pagano que Velázquez, en el apogeo ultracatólico de la España del siglo XVII, recrea como el mejor. Ese cuadro se referencia por primera vez en 1651 en la posesión, en la propiedad de un personaje que se llama Gaspar de Haro, cuya hija se casa con Francisco Álvarez de Toledo, que es uno de los duques de Alba. Y el cuadro de la Venus ante el espejo va a estar en manos de los duques de Alba hasta principios del siglo XIX, cuando el rey Carlos IV, en 1802 tal vez, ordena que el cuadro pase a la posesión de su ministro, que es el famosísimo Manuel Godoy, y que era pues el hombre más poderoso de la España de principios del siglo XIX. Godoy se dio el lujo de tener en un mismo salón el cuadro de la Venus desnuda y ante el espejo de Velázquez y los dos cuadros de Goya de la maja desnuda y de la maja vestida. Pero cuando entran las fuerzas napoleónicas a España, ese cuadro va a ser secuestrado por los ingleses que estaban enfrentados contra los franceses ahí en España, y hay un comerciante de arte que logra urdir la intriga de que la Venus ante el espejo vaya a Inglaterra. Ahí la va a comprar un personaje que se llama John Morritt, que cuelga el cuadro arriba de su chimenea en su casa en el condado de York, en Rokeby. Por eso los ingleses le llaman a la Venus ante el espejo, la Venus en el tocador de Velázquez, la Venus de Rokeby. Ese cuadro va a entrar en la Galería Nacional en 1906, porque la familia que lo tenía pues decidió venderlo. Se vende por 40,000 libras esterlinas y hay toda una campaña nacional en la que hasta el rey de Inglaterra participa
para que el cuadro se quede en Inglaterra y en 1906 entra en la Galería Nacional. Era una de las estrellas de ese que es uno de los mejores museos, una de las mejores pinacotecas de Europa. Y se hizo todavía más célebre cuando en 1914 una activista del voto para las mujeres, una especie de símbolo también de la lucha feminista, que se llama Mary Richardson, quien además de forma bastante paradójica y contradictoria en los años 30 va a ser una de las fundadoras del partido fascista en Inglaterra, de inspiración italiana y totalitaria. Pero a principios del siglo XX, la gran lucha de las mujeres en el mundo entero, pero sobre todo en Inglaterra, que fue el epicentro de ese movimiento, era la causa del voto femenino, el voto para las mujeres. Y esta Mary Richardson protesta un día de marzo de 1914 porque la conductora del movimiento de las sufragistas, se llamaba ese movimiento de las defensoras del voto para las mujeres, que además hicieron de Winston Churchill el blanco de su enfrentamiento, pero la conductora de ese movimiento se llamaba Emmeline Pankhurst y había sido apresada. Y entonces Mary Richardson, que era discípula de Emmeline Pankhurst, se va provista de una pica a la Galería Nacional, se queda parada frente a la Venus, desenfunda el martillo y se lanza contra el cuadro y le hace varias hendiduras. Cuando la confrontan y le preguntan por qué hizo lo que hizo, ella dice: porque el Estado está acabando con la vida de la mujer más importante de Inglaterra, que es Emmeline Pankhurst, y yo, en venganza y para hacer justicia, voy a acabar con la vida de la mujer más famosa de la historia, que es Venus. Por suerte, ese cuadro se restauró y ahí está colgado en una de las salas de la Galería Nacional. Y ahora, para continuar la saga, para continuar la historia, un par de activistas climáticos, insisto, ese es el eufemismo para hablar de unos idiotas, de unos imbéciles, de unos cretinos, con sendas picas se lanzaron a romper el vidrio que protege ese cuadro. Todavía no sabemos cuáles son las consecuencias reales de su acción, pero ya por lo menos el objetivo que tenían, que era el de la viralidad, se ha cumplido. Esperemos que esa viralidad sirva más para el escarnio, para que los que quieran atravesar ese camino del vandalismo entiendan que es mucho peor lo que logran haciendo lo que hacen que los estragos de esos males que ellos quieren denunciar de manera bien intencionada, de manera noble, pero ese método pues es el peor de todos, porque llegará el día en el que terminen privándonos de algunos de los testimonios más perdurables de la belleza, de la genialidad y de la grandeza humana. Y el arte es también un consuelo, un paliativo para todos los males, incluso aquellos que denuncian los activistas. Esto es Calamares en su tinta, que es radio, es podcast y es video podcast. Y los espero en la próxima salida. Un abrazo a todos.